Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, va a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor no ha venido a empobrecer a nadie, sino a enriquecernos con la gloria de su amor y con la redención. Pero obviamente nosotros, para poder llegar a participar de la riqueza del tesoro de la gracia, tenemos que descubrir de qué tenemos que despojarnos a nosotros mismos y de nosotros mismos, de lo que nos sobra y que en realidad no permite que la gracia de Dios pueda cumplirse en nuestro corazón. Y por eso el Señor invita al joven a cumplir los mandamientos de Dios en su cabalidad, pero también lo invita a entrar en la esencia de los mandamientos. Y la esencia de los mandamientos no es el cumplimiento de cada uno de ellos nada más, es descubrir dentro de ese cumplimiento el valor de lo absoluto. Y lo absoluto que nos trae la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y obviamente para poder lograr eso hay que entrar en un proceso de renuncia, de empobrecimiento. Primero que todo, renunciar al pecado. Luego, renunciar a las propias limitaciones, sabiendo que son limitaciones, pero que no vamos a sucumbir frente a ellas, sino que desde nuestra debilidad vamos a buscar de vivir la gracia sin caer en tentación, es decir, sin llegar a pecar, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos fragilidades, pero eso no implica que nosotros vamos a pecar solo por tener la fragilidad. Pecamos y consentimos, porque pecar es consentir, no es sentir. Sentir hambre no significa pecar de gula, evidentemente. Pero obviamente cuando nosotros dejamos de actuar según el sentido íntimo de la ley, caemos en la tentación del joven rico, que tenía muchas cosas, y cuando Jesús le pide, si de verdad tú quieres llegar a lo eterno y quieres llegar a la santidad, vende todo lo que tiene, renuncia a todo y dáselo a los pobres y sígueme. Tres cosas: vender todo lo que tiene, dárselo a los pobres y seguirle a él. Dentro de lo que es ya el cumplimiento mismo de la ley que el joven venía realizando desde que era niño. Es decir, que había crecido en un ambiente religioso judío donde se practicaba la ley de Dios y se buscaba de cumplir con cada uno de los detalles. Pero nuestro Señor es un Dios de amor, un Dios de exigencia. Y esta exigencia que el Señor tiene es justamente que nosotros lleguemos a la esencia de la razón por la cual Él envió a su propio Hijo para salvarnos, y llegar a comprender dentro de esa esencia lo esencial de lo que Él nos pide a cada uno de nosotros.
Y eso de renunciarse a sí mismo no es fácil, porque nosotros siempre buscamos de alguna manera de realizarnos a nosotros mismos, lo cual no es pecado, pero realizándonos no según el camino del amor a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, sino siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos, nuestras propias exigencias, por lo cual entonces podemos caer en el individualismo. Un cristiano puede perfectamente caer en esa tentación, el individualismo, el protagonismo, el querer ser dominador, el imponerse a los demás, el utilizar en vez de también la misma religión como manera para hacerle daño a los demás, justificando nuestra propia actitud en nombre de Dios, pero que responde más bien a un egoísmo, a un orgullo, a una soberbia y no a una verdadera actitud que el Señor nos está pidiendo. Y la exigencia mayor del Señor es que seamos humildes de corazón, porque Dios se hizo humilde, porque Dios es humilde. Es tan humilde que se hizo hombre, es tan humilde que envió a su propio Hijo, es tan humilde que el Espíritu busca de tocar el corazón de cualquier persona, buena o mala. Dios es humilde, porque Dios se hace tan sencillo como lo más profundo de nuestro ser. Es allí donde Jesús busca de tocar esa cuerda interior del joven rico. Y ahí es donde el joven rico, bueno, cae frente a su propia situación. Es decir, no tiene el deseo de dejarlo todo por Cristo. Y en el fondo el no querer dejar todo por Cristo es el mayor obstáculo de un verdadero seguimiento. Y ese dejarlo todo no significa dejar todo, pero allí a la espera de que yo lo pueda utilizar en otro momento. No, dejarlo todo, venderlo todo y distribuir la ganancia de la venta con los pobres. Es decir, el Señor nos invita a una economía de distribución, de generosidad y de abundancia para con los demás, sin retener nada de nosotros mismos, sino dándonos todo. Y en realidad uno tiene que aprender a empobrecerse también de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, de sus propias actitudes que a veces cierran el corazón al camino de la generosidad amorosa de Dios, cierran la conciencia a la humildad y caen en lo profundo de un posible acto de soberbia donde la persona se considera a sí mismo por encima de los demás. Queridos hermanos, ese joven rico todo podemos serlo. Queridos hermanos, todo podemos caer en la tentación del dinero, todo podemos caer en la actitud del materialismo, del consumismo, todo podemos caer en la actitud de la codicia, de la envidia, de los celos que genera el materialismo, todo podemos caer en una actitud contraria al camino de Dios. Pero nosotros podemos decir, Señor, pero nosotros no somos angelitos, somos hombres y mujeres de carne y hueso y tenemos nuestras necesidades. Pues sí, claro, pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a poner todas nuestras necesidades de orden corporal y material en el orden espiritual, de manera tal que podamos siempre satisfacer nuestras necesidades, pero sabiéndolo administrar y sabiéndolo distribuir y compartir con los demás. Aquí viene la clave que también le costó mucho al joven rico, aprender a compartir, aprender a ser solidario, aprender no a acumular solo para sí mismo, sino aprender aunque uno tenga, que sea para el beneficio de todos o de muchos. Eso tener no es cuestión de poseer, sino es tener para administrar. Y podemos administrar poco o mucho dinero, poco o mucha riqueza, pero sí tenemos que tener esa gran riqueza del tesoro de un corazón generoso, de un corazón siempre dispuesto a dar, porque hay más felicidad en dar que en recibir, dice en alguna parte la palabra de Dios. Eso para nosotros es clave, aprender a ser felices porque damos más de lo que recibimos. Y cuando recibimos ya estamos pensando en dar. Que el Señor nos ayude a entrar dentro de la economía de la gracia, que es una economía fundamentada en la solidaridad, en el compartir
y en el ser verdaderamente amigo y hermano de tu prójimo. Vea tú lo mismo y no siga el ejemplo del joven rico que dejó de seguir a Cristo por sus propias riquezas.